Hay una calma particular en el T-Mobile Park cuando la lluvia se detiene. El aire huele a madera húmeda y la ciudad parece sostener el aliento antes de volver a rugir. Y justo ahí, entre el murmullo de los ventiladores y el repiqueteo de las gotas sobre los asientos vacíos, aparece Cal Raleigh. El tipo que, sin buscarlo, se convirtió en la voz más firme de los Seattle Mariners. Raleigh nunca fue un elegido. No llegó a las mayores con el brillo de los prospectos que lo tienen todo, ni con las campañas publicitarias que acompañan a las futuras estrellas. Llegó por insistencia, por trabajo, por esa mezcla entre testarudez y temple que define a los receptores que duran. Nació en Carolina del Norte, en una familia de béisbol. Su padre fue entrenador. Su vida siempre giró alrededor del diamante. Jugó en Florida State y en Seattle lo eligió en la tercera ronda del draft de 2018. No fue una apuesta de alto perfil, pero desde el principio, quienes lo conocían sabían que tenía algo distinto. Un liderazgo silencioso, una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse notar. En 2022, cuando conectó aquel jonrón que devolvió a los Mariners a la postemporada tras 21 años de espera, la ciudad descubrió su símbolo. Ese batazo cambió algo en Seattle, encendió una esperanza dormida. Pero lo que vino después, la historia que Cal Raleigh está escribiendo ahora en 2025, es todavía más profunda. La temporada empezó con cierto desconcierto. Julio Rodríguez seguía siendo el rostro de la franquicia, pero el peso del año anterior se notaba. La ofensiva no encontraba su ritmo. Y en medio de ese silencio, Raleigh empezó a golpear. Al principio fueron destellos, un jonrón en abril contra Cleveland, otro en Toronto que apenas se coló por la barda del izquierdo. Pero después, todo se volvió constante. La pelota comenzó a viajar con una violencia serena. El swing, corto y compacto, repetía una cadencia precisa, casi maquinal. No parecía un jugador en racha, parecía alguien que había encontrado su punto de equilibrio. En mayo, frente a los Yankees, tuvo una de esas noches que definen una temporada. 2 jonrones, uno para empatar, otro para sellar. El público lo ovacionó como si de pronto entendiera que el poder de ese receptor era real, no una ilusión pasajera. Para mediados de año, Cal Raleigh lideraba a todos los catchers en jonrones y se había colado entre los jugadores más productivos de la liga. Pero sus compañeros hablan más de otra cosa, de su calma, de cómo manejaba a los lanzadores. De esa manera de volver al dugout después de cada turno, sin aspavientos, con la mirada fija en el juego. Cuando Cal está ahí atrás, dijo George Kirby una vez, todo se siente bajo control. Y tal vez eso define su valor más que cualquier estadística. A finales de julio, Seattle viajó a Houston. Era una serie que se sentía personal, como siempre. En el segundo juego, Raleigh conectó un cuadrangular altísimo que desapareció por el jardín derecho. No celebró. Solo bajó la cabeza mientras corría las bases. El estadio enmudeció. Era una especie de mensaje. Estamos aquí, otra vez. Después vinieron los números, los 60 jonrones, el WAR ofensivo más alto del equipo, las comparaciones inevitables con los grandes receptores de la historia. Pero más allá de eso, lo que Raleigh construyó esta temporada fue un tipo de identidad, una forma de representar a Seattle. Hay algo en su manera de jugar que encaja con la ciudad. La mezcla de resistencia y discreción, de esfuerzo sin alarde. En una era donde todo se grita, Raleigh parece jugar en voz baja. Recibe, se levanta, acomoda el casco y sigue. Es el tipo de jugador que entiende que el béisbol no se domina, se acompaña. Que los días malos no se evitan, se resisten. Septiembre fue el mes en que su historia se volvió inevitable. Los Mariners peleaban por cada juego, y Raleigh se convirtió en su centro de gravedad. El 25 de septiembre, contra Texas, conectó su jonrón número 60. Un batazo seco, sin vuelo excesivo, pero definitivo. Mientras recorría las bases, la cámara lo siguió de cerca. El gesto sereno, el mismo ritmo de siempre. No había euforia, solo la confirmación de que todo su trabajo había valido la pena. Hoy, los Mariners siguen luchando, y puede que el futuro aún sea incierto. Pero dentro del dugout, nadie duda de quién sostiene el pulso del equipo, porque en una temporada llena de ruido, Cal Raleigh eligió el silencio, y desde ahí cambió la historia. Seattle ha tenido jugadores espectaculares, promesas fugaces, héroes de una noche. Pero lo que ha encontrado en Raleigh es otra cosa, una figura que no busca ser el centro, pero termina siéndolo. Un recordatorio de que el poder también puede ser tranquilo,
de que a veces el rugido no necesita volumen, solo presencia. Hay algo en él que encarna el espíritu del juego. Esa paciencia vieja, esa forma de mirar el diamante como quien mide las olas. Cada turno parece un acto de espera, cada contacto una conversación con la historia. Y mientras la lluvia vuelve a caer sobre Seattle, el estadio se llena otra vez. La multitud se levanta, y en el fondo, cuando el bate golpea la pelota, el sonido es puro, contenido, familiar. El rugido de un hombre que no grita porque no lo necesita.